En el pasado, Madrid Economic Forum estuvo Javier Milei y le regalaron un libro a Antonio Escotado. Este libro es Retrato del Libertino, el libro del que vamos a hablar hoy. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos estéis escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy estoy con mi amigo Emilio Domínguez Valle. Emilio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Gustavo. Encantado de compartir contigo este ratito para hablar de Escotado. Pues encantado de tenerte, Emilio. Nos solemos ver en las cenas de la Libertad del Instituto Juan de Mariana, que allí nos conocimos, y siempre hablamos de Antonio Escotado. También coincidimos en Galapagar, en la villa de Galapagar, el pasado mes de mayo, cuando le dieron la medalla de oro a Escotado de la villa de Galapagar. Y bueno, siempre hablamos de Escotado y su obra, y hoy vamos a hablar de este libro que nos gusta mucho a los dos, que es El retrato del libertino, que además de que se lo ha regalado Jorge Escotado a Javier Milei hace unas semanas. Además, es un libro que es muy bueno para introducirnos en el pensamiento escotado. Pero antes de empezar, quería, Emilio, preguntarte un poco a qué te dedicas y presentarte para que la gente te pueda conocer un poco más. Vale, Gustavo, pues mira, yo soy abogado, pero bueno, esto es relativamente accesorio a lo importante. Lo que soy es realmente un fan de la obra de Antonio Escotado. Como verás, aquí te decía, tengo toda la obra de Escotado leída y releída. Y bueno, eso me dedico a la abogacía, soy abogado en Madrid, experto en transportes y movilidad, pero realmente soy pues eso, fan de Escotado. Muy bien. Cuéntanos un poco cómo descubriste a Escotado. Bueno, pues empecé a leerlo, pues hará como 30 años o por ahí, pues al poco de terminar la carrera, etcétera, pues me regalaron Historia Elemental de las Drogas, una novia que tenía. Y bueno, pues me puse a leerlo y tal, y me entró el gusanillo y bueno, pues pasé a Historia General de las Drogas, que ya pues libro top, es fascinante, vamos. Y a partir de ahí ya pues quedé totalmente enganchado, ¿sabes? Casi diría con un ánimo obsesivo de intentar leerle todo. Entonces también he ido como acompañándole durante los años, porque claro, esto estamos hablando a lo mejor del 92, 93, una cosa así. Entonces, claro, pues luego toda su obra posterior, pues sí que la he ido viendo pues como los estrenos de cine, ¿no? Cuando salía el libro, pues lo compraba y lo leía, ¿no? Y mientras tanto, pues leyendo algunas de los libros por detrás, ¿no? De la época en la que empecé a leerlo. Y siempre me llamó mucho la atención desde el primer momento, pues su libertad a la hora de expresar cosas que no encuentras en otros autores o que cuesta mucho encontrar y cierto puntito que a mí también me gusta, antisistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Rebelde, contra la autoridad, libertario, ¿no? Que, bueno, que ahora quizá está más en burbuja, está más en moda, ¿no? Pero que ya explotado de antes lo traía puesto de serie, por decirlo de alguna manera. Mm, Muy bien, bueno, pues aunque supongo que el que haya llegado a este vídeo ya conocerá quién es Escotado, quería hacer un pequeño resumen inicial. Él fue un jurista de profesión, digamos, de lo que tenía estudios era de derecho, aunque quizá por lo que es más conocido es por sus escritos de filosofía. Hay que decir que él no tenía una formación, digamos, reglada en filosofía porque no le gustó, aunque la empezó, no le gustó lo que vio en la Facultad de Filosofía de la Complutense. Este autor nació en Madrid en 1941 y murió en Ibiza en 2021 y se le conoce sobre todo por su defensa de las libertades individuales, ¿no? Por la idea de que en el cuerpo hacia adentro solo manda él, ¿no? Y la postura, digamos, hacia el crítica con la intervención del Estado en los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Tiene dos trilogías muy importantes. Uno es La Historia General de las Drogas, que publicó en 1989, del que ya nos has comentado, que lo tienes leído. Y luego Los Enemigos del Comercio, que escribió ya bastante posterioridad, ¿no? Es una de sus últimas obras, en el que habla de, bueno, pues de cómo el comunismo pues es nocivo para las sociedades, ¿no?
Fue profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, hasta su jubilación en 2013. Quería preguntarte ya, Emilio, pasando al libro, una primera pincelada, ¿no? ¿Qué cuestiones consideras que son importantes en este libro, El retrato del libertino? Bueno, pues yo creo que este libro, Retrato del Libertino, tiene, de momento, o sea, arrancando, lo que tiene es que es un ejercicio de madurez ya descotado porque es del año 97. Ha tocado muchos temas a lo largo de su vida y en libros anteriores, etcétera. Y es un poquito un compendio también, o sea, un sentar bases, ¿no? Como un esencial, ¿no? No sería un grandes éxitos, ¿no? Por Mm, compararlo con tal, sino que sería un esencial, ¿no? Y te comentaba antes también que este libro, lo bueno que tiene, o sea, aparte, es muy heterogéneo porque toca los capítulos, ahora lo iremos viendo, o sea, toca diferentes temas. En la primera parte, el retrato del libertino, en el que, bueno, pues está hablando del vicio, de la virtud, del hedonismo, de un montón de temas. Luego los apuntes de bioética, las ludopatías, la euforia química con las drogas, la eutanasia, en el morir mejor, o sea, un montón de temas. Pero a mí me gusta, como comentamos antes, algunas perlas y algunas cosas que tiene que no toca en otros libros, como sobre todo, por ejemplo, el capítulo de la ludopatía, que digamos, se repite, no se repite en otros de sus libros, o lo toca, si tocan los temas como mucho más tangencialmente, ¿no? Y eso luego me gusta eso porque es breve, es fácil de leer, ya es una etapa madura, pero no es a lo mejor tan barroco en su escritura, pues no sé, como, yo no sé si por aquí o por aquí. La conciencia infeliz, que es su tesis, que sé que es, no te diría ladrillo, pero es muy complicado de leer, se lee muy lento, etcétera, ¿no? O sea, ya es una lectura mucho más sencilla, ¿no? De Escotado. sí. Hay que decir que este es uno de los libros que había señalado su hijo Jorge Escotado en un vídeo anterior que grabé con él, que os dejo por aquí, que recomendaba empezar o bien por 60 semanas en el trópico, que también hemos grabado ya un vídeo sobre él y tenemos publicado en el canal, o bien por este retrato del libertino. Por ese motivo, pues he grabado estos dos vídeos para hablar de estos dos libros, ¿no? Entonces, en este retrato del libertino, a diferencia de 60 semanas en el trópico, que es un libro que es continuo y todos los capítulos son una continuación del otro. En este caso, Retrato del Libertino, hay 7 capítulos y son diferentes ensayos sobre diferentes temáticas, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha parecido interesante del libro es que trata algunos de los temas que son pues más nucleares en la trayectoria de Escotado, ¿no? Por un lado el sexo, por otro lado las drogas, por otro lado la posición ante la muerte, ¿no? Digamos, un poco tratando temas de eutanasia, y luego tiene la parte de las ludopatías, que como has comentado, quizás es lo menos nuclear, lo que está menos presente en el resto de la obra de Escotado, y luego tiene dos entrevistas al final o dos, bueno, mezcla de entrevista, revisión de dos personas, que son dos personas que le han influido mucho, Ernest Junger y Albert Hoffman, ¿no? Entonces, antes de pasar a hablar un poco de estos, detallar un poco cómo son cada uno de estos capítulos, ¿cómo de importante te parece que es hoy en día el pensamiento de Antonio Escotado o Emilio? Hombre, yo, claro, ¿a quién le vas a preguntar? A un, como he dicho al principio, ¿no? A un fan de Escotado. A mí me parece que Escotado está más vivo que nunca y, bueno, siempre por eso, porque toca temas nucleares de la vida humana, ¿no? Y creo que a todo el mundo le va a tener siempre interés en ver el desarrollo de los mismos. Creo que además ahora, en la que sí que estamos a lo mejor en una crisis de ideas o de valores, etcétera, pues el punto de vista de Escotado, sobre la libertad, sobre todo el luchar contra, vamos, el acabar con el miedo, el vivir sin miedo, ¿no? Que para mí es uno de los ejes también nucleares, ¿no? Unido a la libertad, pero bueno, en ese aspecto, ¿no? El vivir sin miedo en un mundo en el que, pues eso, ¿sabes? Cada vez hay más miedos y inputs de todo, de las redes, de no sé qué, lo que todos son problemas, son miedos, son las guerras, no sé cuántos y tal.
creo que Escotado es un hilo de un faro de luz, ¿no? En ese sentido. Y creo que sí que ahora mismo es muy actual y sobre todo para la gente bueno, pues más joven, ¿no? Que se está haciendo todavía un poco su mapa del mundo. Y es donde tiene además muchísimos fans escotados en gente joven, lo cual dice mucho de su actualidad, porque es un autor ya fallecido, famoso quizá de su madurez hacia su vejez más que en su juventud, y que esté llegando a gente muy joven, pues es un síntoma, es un indicativo de la vigencia que tienen sus ideas actualmente. Efectivamente, ¿no? Yo creo que aquí trata temas como la eutanasia, como el uso de las drogas, como la sexualidad libre, que son temas que son debates que están todavía muy abiertos, pero sobre todo son debates que permite que cada uno tenga su propio posicionamiento, ¿no? Y cada uno podamos tener nuestro propio posicionamiento. Y en ese sentido, los posicionamientos de Escotado son, digamos, poco convencionales, y creo que ayudan mucho, ¿no? Para que cada uno pueda ilustrar, o podamos desarrollar nuestros propios convencimientos sobre sobre alguna de estas temas. Si te parece, Emilio, vamos a pasar a abordar un poco cada uno de los ensayos para comentar un poco qué nos ha parecido cada uno de ellos, ¿vale? El primero de ellos es Retrato del Libertino, en el cual él analiza un libro que se llama My Secret Life, Mi vida secreta, escrito por un tal Walter, que es un inglés de la época victoriana, que ha tenido muchas experiencias sexuales y habla un poco sobre ello, ¿no? Entonces, ahí Escotado lo presenta no como podría ser, digamos, un pornógrafo o un guarro, ¿no? Que podríamos decir, sino como una persona que realmente vive el sexo de una manera jubilosa, ¿no? Pero no de una manera perversa, como te digo, ni patológica, ¿no? Cuéntame, ¿qué te ha parecido este primer ensayo? Más de 2.000 mujeres, dice que conoció en sentido bíblico, una nueva cada semana a una media de 4 por mes, ¿no? Ese es el récord, ¿no? Pero dice que, claro, efectivamente no lo hace desde el punto de vista dice, no pretendo pasar por un Hércules de la copulación, ¿no? O sea, así se presenta Walter, ¿no? Mira, Walter, que es el protagonista del libro, aunque realmente os parece ser que la persona que estaba detrás de ese tal Walter, en la realidad era Sir Henry Spencer, que era un noble inglés, quizás relacionado con el mundo de la mar, la marinería y tal, por lo cual también, o sea, recorrió muchos países, ¿no? Entonces dice que había tenido relaciones con todo tipo de mujeres de todas etnias, razas, países, etcétera, ¿no? O sea, la variedad, ¿no? Que es un poco también lo que luego él habla de que la variedad está al gusto, ¿no? Como se suele decir, pero dice, el lema de Walter, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes. Mi cuerpo es mío. Si no pidió nacer y no va a poder fijar el momento de su muerte, salvo recurriendo a la violencia del suicidio, lo que hay entre medias queda librado a él. Y lo que a él le gusta es el amor carnal. Entonces, dice, las mujeres han sido el placer de mi vida, amaba el coño, pero también a quien lo tenía. Me gustaba la mujer con quien follaba y no solo el coño donde lo hacía. Esos son los principios que sienta Walter como sus lemas vitales. Efectivamente, luego todo el ensayo de Retrato Libertino, que la menor parte es esa parte que tú dices como picante, ¿no? Donde Walter cuenta algunas de sus encuentros, pues también con personal de servicio, etcétera, ¿no? Pues es ir haciendo un paseo a través de temas como el hedonismo, la lucha entre el hedonismo y el pragmatismo, ¿no? Él decía que la lucha entre la razón y la picha, ¿no? Porque, o sea, Mm. para no caer eso en el vicio, Walter no expone su vida, su My Secret Life, su vida sexual como un Don Juan, no es un Don Juan, no desprecia a la mujer o la consume como en el Don Juanismo, sino que la ama, se recrea en ello, disfruta, ¿no? Aunque tenga un cierto punto obsesivo, pero disfruta del acto sexual. Claro, también hay que entender un poco
Claro, estamos hablando del siglo XIX, sería el contexto en el que tenemos de la obra del libertino. Y claro, o sea, hay cierto abuso de poder por parte de Walter, a mi entender, porque pues, una persona acomodada, acaudalada, etcétera. Entonces, hay un punto claro de clasismo claro bueno, pues es un vividor, pero también claro, es un putero, y en cierta medida a veces, incluso en algunos pasajes y tal, pues parece como que es un entomólogo, ¿no? O sea, aunque él esté diciendo que respeta, o sea, y que ama a la mujer y tal y cual, también hay un punto, ¿no? En el que, claro, el contexto del siglo XIX y el contexto en cómo él lo desarrolla es difícilmente entendible o extrapolable ahora, salvo en los grandes temas, ¿no? En los temas que toca, pero el Mm. contexto, claro, es diferente, ¿no? Los temas, el autodominio de la pasión, ¿no? Pues eso, la lucha entre la razón y la pinche y tal, pero es que luego el retrato libertino es fantástico porque va cambiando vamos, va cambiando, o sea, va abordando el tema y tal, y o sea, acaba expone cosas como las críticas a Platón y a San Agustín, ¿no? Mm, mm. O sea, que es que quiero decir, o sea, va evolucionando, ¿no? Para terminar con este capítulo, quería, Emilio, que nos leyeras alguna otra sección que te haya llamado la atención. Sí, mira, por ejemplo, tenemos en la página 66, que es ya prácticamente el final, ¿no? En la que, no es que tiene tantas, ¿sabes? Tiene tantas cosas, pero en la que resume. Dice, si la libertad es la sustancia del vivir, el amor representa su sentimiento, el ánimo de la libertad misma. Los libertinos dignos de crédito aman constantemente, rodeados por una vecindad melindrosa, acaparadora y mórbida, que con una u otra excusa adora el miedo. Los libertinos proponen lealtad y miramiento, allí donde sus perseguidores exigen compraventa y cercas como las que delimitan el deambular del ganado. Por lo demás, nadie sabe qué acontecerá a medio y largo plazo en este campo, ya que las cosas se inventan o autoorganizan desde el comienzo del tiempo. Lo que Walter deja como legado espiritual, en cambio, no es tan aleatorio. El detenido relato de su vida secreta muestra cómo hablar desde el deseo, cuando tantos otros hablan únicamente del deseo, es el secreto del deseo hablando al deseo, sin acompañamiento sentimental o intelectual. De ahí que desborde el concepto clásico sobre el placer como nirvana o alivio de tensión, probando con su ejemplo que hay inmensas alegrías preparadas para quienes creen, mantengan y aumenten la tensión erótica. En otras palabras, que la satisfacción va mucho más allá de extinguir o apaciguar los deseos, pues el deseo es aquí una modalidad de placer potencialmente infinita, cuya ausencia equivale a depresión. Mirado de cerca, ese deseo es deseo de verdad, que mueve a investigar hasta el último detalle una precisa parte de lo que es. Razón suprema de lo que es el logos de Heráclito reposa cambiando y en el mismo sentido parece justo decir que el entusiasmo de Walter es calma, serenidad. Es precioso, o sea, tal y como está escrito es espectacular, ¿no? Pero quiero decir que el, la, lo que aporta también aquí Escotado es eso, esa mirada de libertad, es ese no juzgar a Walter, ¿no? Como puede ser hedonista, puede ser putero, esas cosas que también tiene, y ver también la parte sana que hay en Walter y cómo, bueno, y, y, y luego la otra parte, que antes de cerrar este capítulo, para no dejarlo, la parte de Guillermina, porque está Walter, que es este libertino, pero luego está Guillermina, que Guillermina es, digamos, lo mismo, pero en mujer, ¿no? Mm. Cómo Guillermina parece, ¿no? Si fuera una comparación, tiene más autodominio de sus propias pasiones, porque incluso dice que ha podido pasar largos tiempos sin fornicar, etcétera. Y, y cómo Guillermina es como, o sea, el otro, no el yin y el yang, pero ese otro punto de vista, ¿no? sobre un poco lo mismo, ¿no? El autodominio,
eh, la vida de ambos sugiere que el impotente y la frígida son personajes falaces, cuando eso no deriva de alguna lesión orgánica. La capacidad de gozar está en función del deseo de gozar, de la franqueza con la cual se persigue. Querer es poder allí. Desde la perspectiva de su sexualidad, los seres humanos no se dividen en potentes e impotentes, sino en sensuales, menos sensuales e insensibles, ¿no? Y, Mm. y la verdad es que, vamos, muy recomendable. También es desde el punto de vista de Guillermina, ¿no? De la otra, vamos, de la libertina. Eso es, eso es. Sí, una cosa que no hemos comentado, ¿no? Y es que es la magnífica prosa que escribe Escotado, ¿no? Quizás es una de las cosas que más destacan, porque muchas veces la gente que escribe estos ensayos, pues no están muy preocupados por la prosa, no están más preocupados por el fondo que por la forma, ¿no? Y sin embargo aquí, tanto el fondo como la forma están verdaderamente muy cuidados, como en general en la escritura de Escotado, ¿no? Yo para Que terminar comentamos este... porque ya es un libro de madurez. Sí que Escotado, también hablando de según qué, Conciencia Infeliz, Realidad y Sustancia, son libros que una página te lleva mucho rato, porque Mm, o sea, la densidad es muy grande. Este no. sí. Se bebe, este libro. Se Sí. vive y se bebe. Mm, mm. Bien, pues vamos a pasar a hablar del segundo ensayo, que es apuntes sobre bioética. En este segundo ensayo, Antonio critica el tomar demasiadas medicinas y el confiar en la medicación, digamos, occidental, ¿no? Y él hace un llamamiento al autocuidado, al comer poco, al ayunar, al descansar, al hacer algo de ejercicio que te ponga, digamos, el corazón a tope varios días a la semana, el conocimiento del cuerpo y sobre todo el no tener miedo, ¿no? Como ya has comentado antes, el ver la salud como un proyecto individual y realmente tomar una cierta distancia con la ciencia médica y la autoridad del médico, ¿no? Hay alguna cosa un poco más... quizás que pueda ser polémica, ¿no? Como que él dice que en realidad las enfermedades del cuerpo provienen de las enfermedades del alma y que todas las enfermedades son somáticas. Y bueno, la verdad que yo creo que eso, desde un punto de vista de lo que sabemos de la medicina, pues no es del todo defendible, ¿no? Pero bueno, quería saber qué te ha parecido a ti los apuntes de bioética, que por otra parte, para Jorge Escotado, el hijo de Antonio, me ha dicho que es para él el mejor escrito de su padre. Cuéntame, ¿qué te ha parecido a ti, Emilio? Yo coincido con Jorge, no en que sea a lo mejor el mejor escrito, pero sí que es uno de los mejores aportes que hace Escotado, desde luego en este libro. Escotado parte siempre de la base. Bueno, primero tenemos que ver que el personaje, el propio Escotado, era hipocondriaco. Lo que pasa es que yo, bueno, yo también lo soy, todos lo somos en alguna medida, ¿no? Pero el hipocondríaco, hay dos tipos de hipocondríacos: el que está todo el día en la sala de espera del médico y el que no va al médico precisamente por el temor que tiene a que el médico le diga que tiene algo, ¿no? Y tal. Entonces, Escotado yo creo que era más bien de los segundos, ¿no? Y efectivamente, bueno, como yo, y, y efectivamente, o sea, él parte de la base de que cuerpo y alma son la misma cosa. Entonces, no es que las enfermedades todas sean psicosomáticas, sino que si el alma está enferma, el cuerpo va a enfermar, ¿no? O sea, yo creo que es más visto por ahí. Luego, evidentemente, o sea, lo que hay es una crítica absoluta. Vamos, comparto, ya no porque sea, como decía, fan de Escotado, sino por criterio también personal, una crítica absoluta al estamento terapéutico, ¿no? Eh, el estamento terapéutico nunca ha sido algo que Escotado le tuviera mucho cariño, ¿no? Siempre hablaba de cómo en la historia de la humanidad se ha cambiado la sotana negra por la bata blanca, ¿no? Y que son al final los prescriptores no de salud, sino también de moral, ¿no? Yo creo que la parte en la que él señala, que además lo tenía por aquí apuntada, que yo creo que es la página 80 por ahí,
el tema de que el diagnóstico mata, ¿no? En una crítica muy grande al estamento terapéutico y a la falta de humanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la que se transmiten o en la que se le dan a los pacientes en una medicina ciertamente como también industrializada, ¿no? Aquello de que el médico cobra cuando el paciente está enfermo en vez de que el médico cobraba cuando el paciente estaba sano, ¿no? Como en la cultura china, etcétera, que también Escotado lo señala. No recuerdo exactamente si aquí o pero seguramente, pero sí que en otros libros. El tema está el diagnóstico mata, que tiene una conferencia fantástica, no sé dónde la dio, pero está por ahí por YouTube y tal. Tiene una conferencia fantástica hablando de eso, del diagnóstico mata, ¿no? De por qué la gente también es tan obediente que el médico le dice, le quedan a usted 3 meses de vida. Coño, y vas y a los 3 meses te mueres. Mm, Porque es obediente, te han programado para que obedezcas al médico, ¿no? mm, Y cómo esto, ¿no? Pero sí que él aquí lo apunta también, ¿no? Y habla eso de la toxicidad del diagnóstico. Ese, exactamente también. sí, sí. Habla del negocio, de la enfermedad, cómo se descubren plagas incurables cada 1 o 2 generaciones, que luego resulta que no son para todos, que son vendedores de pánico. ¿Eh? La Mm, enfermedad no sería un formidable negocio si la aprensión no fuese un formidable vicio de estos tiempos. Ese, precisamente por ese miedo, por ese apego a lo carnal, a la vida, a esta sociedad de la abundancia en la que vivimos, ¿no? Etcétera, en la que no es el miedo a la muerte, que siempre ha estado acompañando al ser humano, ¿no? Pero como que considera que ahora es mayor, ¿no? Es mayor mm, por la de comodidades ¿no? Por la calidad de vida, ¿no? Por el aumento de la sí, calidad de vida hace más un mayor miedo a la muerte, ¿no? mm, Entonces, bueno, y luego finalmente, como tú señalabas antes, habla mucho de él de una manera muy sincera. Tengo aquí apuntado pues, páginas 85, 86 hasta el final, y habla eso de lo frugal que él era, ¿no? Que dice, no tengo la meta de vivir mucho, sino la de vivir a secas. ¿Eh? Y de hecho pienso que o sea, en primerísima persona, ¿no? De hecho pienso que para el ser humano las formas naturales de fallecer son o morir de viejo o suicidarse. Y espero mm, tener el coraje de practicar con el ejemplo. Eso no excluye sufrir achaques dolorosos, incluso durante muchos años, mientras tenga algo que hacer y pueda hacerlo, sin convertirme en una carga indigna para los míos. Entonces, esos son un poco sus principios, ¿no? Y aquí o sea, pues sí que tiene razón, claro, no puede ser de otra manera, Jorge, al hablar de su padre, en el sentido de que es muy expresivo y es muy auténtico, ¿no? Y es muy personal lo que aquí transmite, ¿no? mm. Vamos a pasar ahora a hablar del tercer capítulo, ludopatías, que como hemos comentado es quizás el que está más alejado del escotado que conocemos, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿qué impresión te ha generado este capítulo? A mí este capítulo me encanta, y mira que es breve y dice 4 cositas, pero me encanta, me encanta. Eh, O sea, me encantan cosas como que no se las no sé si se las he visto luego también en algún vídeo, en alguna pregunta directa que le han hecho y tal, pero me encanta, por ejemplo, el tema de la crítica al deporte de competición. O sea, vale que no es, o sea, que es accesorio a lo de las ludopatías, pero me encanta. Dice, por ejemplo, dice, no se ha inventado una forma más insidiosa y cínica de tortura para los humanos que concentrarles por completo en propósitos como arañar décimas de segundo o centímetros a lo que ha logrado otro infeliz, sometido al mismo tormento algo antes. Luchar contra el metro, el cronómetro y el récord es tan masoquista como tentar frívolamente la ley de los grandes números. El deporte está para ellos tan lejos de un juego sano como lejos de un sano pasatiempo estaba para el jugador de Dostoyevsky hacer apuestas ante una ruleta. Me encanta, por ejemplo, eso porque es valiente esto y es pintoresco. O sea, nadie se atreve a decir que, que el deporte de competición, cuya oferta de potenciales premios atrae innumerables niños y jóvenes, una vez lanzados por el camino de esas glorias, no solo tienen por delante un cuerpo deforme, una propensión a toda suerte de lesiones,
a graves trastornos viscerales y a formas más o menos agudas de analfabetismo funcional, sino la segura derrota para sus aspiraciones de gloria. Pues solo uno, a lo sumo tres, caben en el podio. ¿Qué pasa con los otros millones de desgraciados e incluso con los propios ganadores unos meses o años después? Un poco me recuerda siempre a lo del más rápido del oeste, ¿no? Billy el niño, ¿no? Siempre está el pistolero, ¿no? En las películas del oeste siempre hay otro que quiere ser más rápido, ¿no? Y entonces, pero al final, o sea, el más rápido va a ser suplantado enseguida por otro más rápido y toda su gloria o todo lo que ha construido, ¿no? Alrededor de esa épica, de esa gloria de ser el más rápido, ¿no? Pues que queda absolutamente en el recuerdo, o sea, ya nadie se acuerda de un día para otro, ¿no? Y un poco, luego la parte de la ludopatía, cómo la engarza, ¿no? Como todo monoteísmo, salvo el hebreo, que rechaza los juegos de azar, el juego de azar, ¿no? Mm, Como eh, se denosta por el vicio, ¿no? Y por el ¿sabes? Eso, el control que implica la moral monoteísta en general, ¿no? Pues mete o castiga, ¿no? El juego como uno de los peores vicios en los que puede caer el ser humano. No dice que lo comparta, dice que lo analiza así, ¿no? Luego la parte en la que hace un parangón, ¿no? También entre, bueno, lleva anticipándose ahora a la corriente también liberal, bueno, Antonio siempre ha sido liberal en ese sentido, pero quiero decir, cuando habla del Estado y el juego, ¿no? El Estado y el juego, como el que más gana en todos los juegos oficializa el juego para ganar el Estado. mm, Ahora lo hemos visto con, yo que sé, con los premios ¿no? De Alcaraz. Dice, bueno, pues gana 2 millones, pues uno para Hacienda, ¿no? Te toca la lotería, pues la mitad para Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, ya, o sea, es un vicio, pero como yo ya participo del vicio, ¿no? mm, Entonces lo consiento, ¿no? Pero claro. esa doble moral del Estado con el vicioso, siempre y cuando no sea él el que gane también en el juego. Luego la comparación, lógicamente, pues eso, la responsabilidad personal que uno debe ejercer, respecto a no dejarse llevar por el vicio del juego, en el tema de la autonomía de la personalidad, la responsabilidad, etcétera, comparando un poco el juego con las drogas, ¿no? Como caminos en los que uno, en vez de ir hacia la virtud, pues puede ir hacia el vicio, ¿no? Mm, Y, y sí que me parece, ya te digo, sabes que es un capítulo súper breve, porque tiene 5 o 6 páginas, pero, pero bueno, me parece también eso que es el único lugar donde realmente, o sea, hace un poquito de discurso más largo sobre el tema de la algopatía y por eso, bueno, como dentro de toda la obra de Escotado, de lo que habla aquí, pues a mí me parece relevante, ¿no? Porque no hay otros sitios, no se repite, hay otros temas que son más cíclicos, ¿no? O que se repiten en otras obras o desde otro punto de vista, pero este, bueno, está muy bien. mm. Muy bien. El cuarto capítulo es Euforia Química, donde habla de cómo las drogas y el alcohol son una fuente de unas experiencias personales que él defiende, ¿no? Él defiende un poco siempre que se hagan con un uso consciente y razonado, ¿no? Y buscando pues el no crear hábito para no tener que tomar cada vez cantidades mayores de esas drogas que es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces ahí habla, digamos, del consumo de las drogas, desde la responsabilidad, y es muy interesante cómo él habla bueno, de que se generan una especie de mundos paralelos, ¿no? Que es al que se accede, digamos, abriendo la puerta del uso de las drogas, y me parece que es muy interesante cómo dignifica, ¿no? De alguna manera el consumo de las drogas como una experiencia lúdica, como puede ser cualquier otra, ¿no? ¿Qué impresión te ha generado a ti este cuarto capítulo, amigo? Sí, creo que este es el más escotado en estado puro, ¿no? También, por decirlo de alguna manera, porque claro, aquí sí que es su tema, ¿no? O es el tema que él además vivió y defendió, ¿no? La sobria ebriedad, el autoconocimiento a través de las drogas, eh, cómo las drogas en el fondo no dejan de ser también un autodiagnóstico
mental, ¿no? Porque van a sacar de ti lo mejor o lo peor y es a través de ese de autoconocimiento, ¿no? Como decía, dice por ejemplo aquí, el valor de las drogas, en especial de las visionarias, estriba, a mi juicio, en que diagnostican nuestro grado de contacto con la alegría, entendida como una suma de arrojo, dulzura y lucidez. O dice, en realidad viajar solo parece completamente desaconsejado para quienes veneren rigidez y doblez, para almas autoritarias y pusilánimes, para los aterrados ante el desnudamiento propio y ajeno, para el que apuesta por pedir sin dar. Entonces, él aquí yo creo que sí que pues, hace, no es una apología de las drogas, sino es una apología del autoconocimiento a través de las drogas, ¿no? Eh, eh, Tiene un punto en el que critica al astemio no al astemio de alcohol, sino al astemio de drogas, precisamente, ¿no? Por su cobardía, ¿no? De no querer abrir las puertas de la percepción, como decía Huxley, y autoconocerse, ¿no? Temen perder su compostura, ¿no? Dice, y no lo temen en vano, pues a veces parecen hechos de mera formalidad. Y en cambio él defiende eso, la sobria ebrietas, cuya meta es elevar la embriaguez a un arte, combinando armoniosamente la medida con el exceso, para Mm. nunca caer en el hábito, en la dependencia, en el vicio, ¿no? Por decirlo también de una manera como más coloquial, sino saber que luego también hay una sustancia para cada cosa, ¿no? Esas críticas también, pues, claro, las únicas drogas legales, pues el alcohol y el café y el tabaco, pues ustedes la toman para lo que no es, ¿no? No Mm. tome, no tome usted alcohol para dormir o café para relajarse, ¿no? O sea, Mm. o Mm. para todo, ¿no? O sea, ya no solo el hacerlo para lo que no es, sino para como único, ¿no? Sí. Sino la riqueza y la variedad que, que tienen, ¿no? Y eso sí que habla él, desde luego, en en primerísima persona, ¿no? Mm. Y, mm, y dice, por ejemplo, aquí tiene una cosa muy bonita en la página 103. Dice, cuentan que el viaje a través de los ánimos extravía a algunos, perdiéndoles para siempre en miserables paraderos, aunque no he conocido a nadie de quien pudiera afirmarlo. Me he topado, eso sí, con personas que carecían del ánimo objetivo y andaban en busca de alguna coartada para su desdicha. Tener sede era para ellas un barniz ya deteriorado antes de lanzarse a una u otra excursión. La crítica también que hace y que ha hecho siempre Antonio Escotado al que se al yonki, ¿no? Al que dice, yo soy un enfermo, la culpa no es mía, es de la sociedad, yo me victimizo, me desprendo de mi responsabilidad y entonces, bueno, pues entonces me dejo llevar, ¿no? Me caer por este tobogán, ¿no? Por estos rápidos y donde me lleven, porque yo no tengo responsabilidad ninguna en lo que hago y tal, porque la sustancia me posee, no Mm. domino yo a la sustancia. Y es otra vez lo mismo que hemos hablado antes y hablaremos ahora también, si no, respecto al morir mejor, a la eutanasia, el autocontrol, el dominio de sí mismo, la responsabilidad personal, que también es libertad, ¿no? Eso es. Quizás este sería el capítulo que más le podríamos recomendar al alcalde de Madrid, ¿no? A José Luis Martínez Almeida, que no le quiere poner la estatua que se comprometió en la ciudad universitaria de Madrid, seguramente porque, digamos, entre los votantes conservadores o tradicionalistas de José Luis, pues hay mucha gente que es contraria al uso de las drogas, ¿no? Pero quizás esa gente, tanto esos votantes como el propio José Luis, pues podrían leer este capítulo y sacar buenas enseñanzas, ¿no? De cómo él propone un uso consciente y mesurado de las drogas y utilizarlas con responsabilidad, ¿no? Igual que el deporte en exceso tampoco es bueno, igual que tampoco hay las drogas legales si las tomas en exceso tampoco son buenas, pues bueno, las drogas ilegales se pueden tomar de una manera consciente, ¿no? Claro, hay que saber que esto no se aprende en el colegio, ¿no? Claro, ahí cuenta, y esto vincula un poco con
con el ensayo de bioética que hemos comentado antes, ¿no? Es el ensayo de bioética donde él dice que para curarse una resaca él ha tomado opiáceos o otras adormideras que le hacían dormir a veces 12 horas seguidas y que luego se tomaba otro poco y dormía otras 15, ¿no? Y claro, se levantaba como una flor y supongo que con muchísimo hambre, pero totalmente renovado de la resaca, ¿no? Entonces, claro, digamos, el poder contrarrestar el efecto de una droga con otra requiere una cierta conciencia, ¿no? Y un cierto conocimiento que evidentemente no es fácil alcanzar y que requiere acercarte a las drogas pues con digamos, un enfoque casi científico, ¿no? De irlo probando poco a poco, de probar una cosa, de probar la otra, de ver las dosis, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, eso es lo que seguramente pues toda esa gente que ha caído, ¿no? En el infierno de las drogas y que le han criticado mucho y las madres de fallecidos de yonkis que siempre le han criticado a Antonio y le iban a los platós y le decían que la apología que hace de las drogas que era muy peligrosa y demás, claro, no entienden el acercamiento que tenía Antonio a las drogas, que es el que yo creo que hay que tener y la manera en la que uno debemos acercarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues José Luis, que seguramente no nos verás, pues te recomendamos leer, querido alcalde, te recomendamos leer ese capítulo para entender de verdad el posicionamiento de Antonio sobre las drogas. No sé, Emilio, ¿nos quieres comentar algo más sobre este capítulo? Señor, cito, quien busca lo conocido no busca el conocimiento. Lo dice así claramente. Yo creo que es un resumen también magnífico de eso, porque es una búsqueda del conocimiento personal bajo la máxima escotadiana de la piel para adentro cuando yo. Y bueno, en cuanto al tema del monumento, bien sabes que soy absolutamente promotor del mismo también y creo que hay que ser coherente, ¿no? Cuando alguien vota a favor de algo, luego no puede escurrir el bulto. ¿Eh? Y así lo hicieron, es una moción que se aprobó por unanimidad en el ayuntamiento y dar largas, escurrir el bulto, buscar excusas, etcétera, pues creo que no es digno de alguien que regenta una ciudad con más de 4 millones de habitantes, ¿no? Entonces yo creo Mm, que eso siempre es buen momento para rectificar y entender además que, mira, aunque solo sea por páginas, la obra de Escotado abulta más la crítica al comunismo que la historia general de las drogas. Pero es que mm, tenemos muchísimas más cosas. A lo mejor hay una que le fastidia un poco más al alcalde de Madrid, que es la forja de la gloria, por lo madridista que era Escotado. Vamos a tomárnoslo con humor, ¿no? mm. Y quizá le tenga manía por el fútbol y no por la droga. Ojalá fuera eso, ¿no? Ojalá fuera eso. Bueno, Bueno, los dos últimos se capítulos. gira ese documento, ese monumento, seguro. Acabaremos. Esperemos que sí, esperemos que sí, que lo veamos. Los dos últimos capítulos son conversaciones con Ernst Jünger y Albert Hoffman, que son dos personas que vivieron muchos años y vivieron muy intensamente. Si te parece, los tratamos los dos conjuntamente y luego hacemos un poco resumen de lo que nos ha parecido el libro, ¿no? Ernst Jünger fue un escritor alemán que participó en las dos guerras mundiales. Se hizo famoso por un primer libro que publicó después de la Primera Guerra Mundial con su experiencia en ella. Y luego es el La que costadura. el que tiene el libro que precisamente le da nombre a la editorial que publica las obras de Antonio Escotado, que es La Emboscadura, ¿no? Y Albert Hoffman fue el químico que descubrió el LSD y entonces pues es también una persona que está muy relacionada con Escotado por el ámbito del uso de las drogas. Cuéntame qué te han parecido estos dos últimos capítulos, Emilio. Bueno, son los más periodísticos, ¿no? de la obra, ¿no? Yo creo que la visita de Juncker a Bilbao para recibir un premio y tal y como la trata, o sea, es básicamente, o sea, un acto de veneración a Juncker. Es un acto de absoluta veneración en el que aprovecha, pues, para, pues eso, pues para hablar un poco
de Junger en sus temas básicos, pero, pero vamos, que yo donde lo que más le veo es la veneración, ¿no? Tenía por aquí apuntado en el 110, en la página 119 que dice, que dijo Junger. Para concluir, dijo que la inseparable fusión de vida y obra en Junger recordaban al hombre el deber nuclear de no admitir jamás una coacción espiritual, no obedecer nunca las órdenes de otro hombre y jamás someterse a algo distinto de la voluntad divina. Es el emboscado, es Junger, es no el desafío a la autoridad, sino el autorrespeto a la libertad individual que implica el no ser borrego, el no ser rebaño, el no obedecer a, eso, a la autoridad por la autoridad, ¿no? Sino obedecerse a sí mismo, a tu propia conciencia. Entonces yo creo que aquí, o sea, básicamente lo que Escotado va señalando es la veneración que le tenía a Junger, ¿no? Dice por aquí, a la pregunta que le hicieron sobre la diferencia entre sus conceptos de bosque y el desierto, repuso, el bosque es la dimensión de libertad donde se atrinchera el hombre cuando es perseguido por la ley positiva. El desierto es la dimensión donde resisten los llamados al concepto filosófico. Entonces, bueno, y hablo con el de la eutanasia, también, bueno, un poco de todos los temas que son comunes en cierta medida, ¿no? Y que Escotado trae, porque trae también bueno, porque para él, quienes son sus grandes popes, ¿no? Y Junger es uno de los grandes popes para Escotado. Otro que podría estar aquí en Junger y, y Hoffman, otro que podría estar, que le prologa este magnífico libro, que se lo prologa y se lo traduce Escotado, es Thomas Sachs. Thomas Sachs en Nuestro Derecho a las Drogas, que es más bien también un tratado sobre la vida y el suicidio y la eutanasia, es magnífico. Sería otro que podría, y Thomas Sachs es, bueno, pues, eh, pero es otro de los que yo creo también están ahí en el mundo de los grandes referentes también para Escotado. Y respecto a Hoffman, aparte bueno, de la cierta serendipia por la que encontró el LSD, ¿no? Serendipia es una de las preferidas, de las palabras preferidas de Escotado, ¿no? Cuando andas buscando o investigando sobre una cosa y de pronto descubres otra, que es un feliz descubrimiento, puede ser un invento, una revelación filosófica o conceptual o lo que sea, pero también es una materia. Entonces, cuando Hoffman es el que sintetizó la LSD, y también yo creo que aquí se ve clara la veneración que le tiene a él. Y Hoffman también practica la sobriedad y también practica la austeridad. Le pregunta, porque le hace una entrevista a Escotado, que es el final del libro, son 3 4 páginas, 10 12 preguntas. Le pregunta a Hoffman, ¿sería indiscreción preguntar cuántas veces ha tomado LSD? Dice, hace falta tiempo para prepararse adecuadamente y más tiempo aún para asimilar la experiencia. Habré hecho unos 30 ensayos. O sea, el propio 30 ensayos en 50 años. Mm. Leary y otro científico, Leary y otros recomendaban un uso semanal o cuando menos mensual. Dice, Leary es un payaso, simpático, pero payaso. Responde Hoffman, conocedor de lo que él ha inventado, ¿no? O ha descubierto. Y le pregunta Escotado, ¿y la MDMA o éxtasis? Dice, probé en California hace 4 años. Tiene una sorprendente capacidad para estimular la comunicación y generar afecto. Un afrodisíaco en sentido amplio, no genital, de una toxicidad no despreciable. El caso es que empezamos hablando de filosofía y temo haber caído en el tópico de preguntar aquello que todo el mundo le pregunta, le dice Escotado. Mm. Le contesta Hoffman.
puede decirse que ciertas sustancias están ahí para ser ensayadas o evitadas, no para disertar simplemente. Pero es también oportuno promover una cultura farmacológica que sustituya a la barbarie reinante. Por lo demás, prefiero hablar de filosofía, que no Mm, deja de ser el tema intrincado, ¿no? mm, Así que, bueno, también le preguntó, la última pregunta que le hace a Hoffman es a los 90 años, que es cuando le realizó esta entrevista, si echaba de menos alguna época previa o lo que sea, tal y cual, y sí que luego le remata Hoffman diciéndole, estoy seguro de que cuando me encuentre bien del todo habrá llegado el momento de morir, ¿no? Diciendo que ha tenido una vida plena, ¿no? Y plena por el autoconocimiento, etcétera. Y bueno, yo creo que Escotado compartió también esta manera de ver la vida, ¿no? Y bueno, Jorge es el testimonio de ello, de, de cómo cuando ya Escotado nos deja y fallece, se va de una manera con la tarea cumplida, ¿no? Por mm, decirlo pleno y con la tarea cumplida. Y eso, pues, para cualquiera siempre es envidiable, ¿no? Yo creo que es una meta que podemos tener todos. mm. Muy Así bien. que, nada, es un libro magnífico y súper recomendable de madurez de Escotado y para eh, iniciar la lectura de Escotado, aunque en la cronología, digamos, de Escotado, pues esté a lo mejor por aquí, eh, puede ser un buen inicio de la lectura de Escotado. Mm. Sí, yo coincido contigo porque al final, aunque son capítulos que tratan muy diversos temas, tienen siempre todos están coordinados hacia una idea central, ¿no? De que es un poco lo que hacemos con este canal, el proyecto Body for All, ¿no? Intentar fomentar una cultura de una sociedad de individuos libres y responsables, ¿no? Y eso precisamente es de lo que se habla en este libro, ¿no? De personas que viven de una manera autónoma, pero también consciente, ¿no? Es decir, unas personas que se pueden drogar o pueden optar por la eutanasia o pueden, digamos, dedicarse al sexo y al hedonismo, pero siempre de una manera reflexionada y sabiendo lo que hacen y sin caer, digamos, en las adicciones, ¿no? También es muy importante que trasluce este libro que el libertino no es un, no es un vicioso, Degenerado. no es un No es un vicioso en un lugar, degenerado. no es No un es un vicioso. Sí. degenerado. Es un explorador, ¿no? Es un explorador que explora tanto el ámbito del cuerpo como el ámbito del alma y digamos, de los mundos paralelos a los que uno puede acceder a través de la droga, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es una cosa que conviene resaltar. Para terminar, te quería preguntar, aunque creo que lo has apuntado, ¿te ha gustado el libro y lo recomendarías? Hombre, absolutamente, lo estoy vendiendo, como el que dice. Creo que es, insisto, un grandísimo eh, libro para acercarse a la obra de Escotado, cogerle el gusanillo, si no se ha leído, lógicamente, y de aquí a todo lo demás. Este es un grandísimo libro. Todos lo son, pero este por su sencillez y tal. Muy, muy acertado que Jorge se lo dedicara y regalara a Javier Milei, que ya ha citado en algún discurso a Antonio Escotado y que seguramente si tiene tiempo de poder leer este libro, si no entero, partes, porque imagino que no tendrá tiempo, no tendrá el tiempo que tenemos el resto de los mortales para leer, seguro que le encantará también, ¿no? Yo sí, 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 muy, muy, Bueno, lo recomiendo vivamente, vamos, y lo recomiendo en todo completo. Vamos, además es un libro, hemos estado citando highlights como hablábamos y tal, pero es un libro que tiene 139 páginas, o sea que es un libro que se lee bien y se lee fácil y aporta muchísimas ideas en muy poco espacio sin ser denso. mm, Ya, ¿qué pero- más? Qué mejores cosas se pueden decir? interesante. Ya para terminar, una última pregunta. ¿Cuál es tu libro favorito de los de Escotado? ¿Te podrías quedar con uno que Uf, sea tu absoluto número uno? uf, muy difícil, muy difícil. Vamos. Pero mira, yo
El espíritu de la comedia es un libro magnífico, quizá menor, no menor, o sea, más desconocido, claro, no es Los enemigos, no es Historia general de las drogas y tal, pero El espíritu de la comedia me parece un libro magnífico, es una crítica al sistema brutal, es un libro valiente como no hay dos, en el que, bueno, pues prácticamente, o sea, dice cosas como bueno, y acredita, ¿no? Como que la Guardia Civil es una organización de narcotráfico de las mayores que hay, apoya la autodeterminación del País Vasco, o sea, dice cosas bueno, que hay que leerlas, entenderlas, contextualizarlas, se puede estar más de acuerdo, se puede estar menos de acuerdo. Un libro absolutamente torpedo a la línea de flotación del sistema en el que vivimos y buenísimo. Premio exequo de anagrama de ensayo fue y me parece un libro fantástico. No sé cuáles otros descotados, la verdad, han sido premiados. No él a su persona, sino quiero decir el libro, pues como esto, un premio anagrama de ensayo, un premio. Mm, No lo sé si tiene, no, es tampoco una persona muy querida en ese sentido por el establishment para premiar, pero este es un libro fantástico. También tampoco es muy grande, ¿no? O sea, tampoco es mm, muy largo, pero todos. Y el de la UNED, Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales, que pronto tendremos buenas noticias sobre alguna reedición de ese libro, es también maravilloso. Y mm. casi de lectura obligatoria para cualquiera que luego pretenda leer un poquito de filosofía o historia del pensamiento, Mm, etcétera. Pero bueno, es que, claro, estás diciéndome que elija entre, ¿no? A papá y a mamá entre los mm. hermanitos, ¿no? Pues Sí, muy bien. Bueno, Emilio, pues nada, encantado de haber charlado hoy contigo y nada, seguiremos viendo qué otros libros de Escota podemos revisar, ¿vale? encantado, Gustavo, un placer. Ojalá esto sirva para difundirla y coge el gusanillo por la hora de Escotado a otras personas que nos vean. Y nada, pues mandarte un abrazo gigante. Muy bien, Emilio, nos vemos, un saludo. Venga, hasta luego.